8 horas de la mesa ancha, que ahora es mesa ancha electoral, para que ustedes conozcan a los candidatos al Congreso. En esta ocasión quizás para conocer sus historias o para recordar sus historias que tanto nos traen las memorias de la violencia en nuestro país. Una mesa ancha muy simbólica. Vamos a hablar, por supuesto, de los temas del día. Uno de esos justamente el salario mínimo, y se los quiero presentar. Aquí a mi derecha está Ingrid Betancourt. Ingrid, bienvenida. Mil gracias, Maritza. Un placer estar con ustedes. ¿Número qué en la lista de qué? Nosotros de su partido, somos, ¿no? Sí, somos lista cerrada. No hay números, no hay fotos, no hay nombres. Es simplemente el logo del partido Oxígeno con la X verde. Ayer los esperamos en el tarjetón. También está con nosotros el exgobernador Alan Jara, también ex secuestrado. Doctor Jara. Sí, buen día. Número 94 en el tarjetón de Senado, bajo el logo del verde con el girasol, representando a ASI en ese partido, en esa coalición. El general Mendieta también está con nosotros. Sí, buenos días, Maritza. Un saludo muy especial para todos nuestros amables televidentes. Candidato al Senado de la República por Cambio Radical, Alma, número 19 en el tarjetón. Y también está con nosotros Julio César Iglesias. Julio, bienvenido. Gran arranque de semana. Buenos días, Miren, bienvenidos. les decía que vamos a hablar efectivamente de todo lo que ha pasado alrededor del salario mínimo, la suspensión de la semana pasada por parte del Consejo de Estado y la decisión del Gobierno Nacional de que va a mantener ese incremento. Pero antes de llegar a ese tema, porque es un tema político del día, se acaba de conocer la renuncia a Oxígeno, la lista de Ingrid Betancourt, renuncia a Sofía Gaviria. Yo creo que, Ingrid, es hora de responderle a la gente qué es lo que está pasando con ese partido, porque muchos dicen, están otra vez peleando, quizás se está repitiendo la historia de hace 4 años. Sofía, en esa carta de renuncia, dice que fue víctima de persecución y falta de garantías. Sí, tuvimos muchas dificultades con Sofía. Ella, digamos, tiene un carácter difícil. Y realmente lo que sucedió fue que, a pesar de que hemos establecido unos procedimientos para tratar de enfrentar esta situación, ella, digamos, se salió por las ramas. ¿Cuál era la situación? Tuvimos problemas, por ejemplo, de comportamiento de ella en situaciones públicas. Entra al Congreso, se salta los protocolos de seguridad, un policía viene y le reclama y ella se sale de cauce, insulta al policía, le dice que quién cree que es ella. Sí. Y que ella en algún momento, Ingrid, dice que este es un partido un poco caudillista alrededor de su imagen, de la imagen de Ingrid Betancourt. ¿Eso es cierto? Yo creo que ella resiente el hecho de no poder ser la persona que impone su voluntad. Entonces ella tiene tendencia a no querer aceptar lo que se hace en el partido. Somos un partido muy democrático. Todo se discute, todas las conversaciones además están registradas, hay actas. Pero ella, si no es lo que ella quiere, entonces se vuelve un poquito difícil. Sí. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Maritza. Para nosotros es un gran alivio el retiro de Sofía, porque este es un partido muy lindo que le ha abierto las puertas a gente extraordinaria. Y sí, lo que hemos visto en todo este proceso, digamos, de confrontación con Sofía, es una gran unión. Aún personas que trajo Sofía se quedan con nosotros, y aún de la presión que hizo Sofía, digamos, chantajeándolas, diciéndoles que si no las seguían en la renuncia, les quitaba el apoyo, etcétera, etcétera, han quedado con nosotros. Entonces, estamos muy unidos, más que nunca. Es muy lindo y estoy muy orgullosa de esa lista. Tenemos que pasar a nuestro siguiente tema, pero ¿y entonces quién queda de cabeza de lista? Porque ella era la número 1, para cerrar esto y pasar ya a hablar del salario mínimo. Una persona absolutamente maravillosa que fue SAR Anticorrupción, el doctor Óscar Ortiz. Él fue el que se inventó la séptima papeleta. Que lo veo entonces por ahí, la está claro, acompañando. Y todos me están acompañando, sí. Miren, ahora sí, el tema del salario mínimo fue suspendido la semana pasada mediante una medida cautelar, este incremento, aunque es una suspensión que en la práctica no aplica, porque lo que dice la sentencia del Consejo de Estado es que se mantenía eso mientras salía un nuevo decreto. Y el gobierno ya anunció que el incremento con el nuevo decreto va a ser nuevamente del 23.7%. Julio, y aquí muchos dicen, ¿era lo que se debía hacer o le están haciendo campaña al gobierno nacional? Porque ya llamaron en las calles, porque le dio para una nueva locución, porque dio una nueva bandera de campaña. Yo creo que hay que respetar la justicia, siempre lo decimos, y en este caso no puede ser distinto. Hay que respetar la justicia, tienen que fallar en derecho, los magistrados están en su potestad de hacerlo. Ayer vimos un presidente, como buen político populista que es Gustavo Petro, disociado de la realidad. Es una práctica común de los políticos populistas comenzar a armar una realidad alternativa. Dice él, por ejemplo, que el salario vital ahora es el salario que va a ponerle el piso
a los ingresos de los trabajadores. Eso no es cierto. En Colombia la mayoría de trabajadores están en la informalidad y por lo tanto no tienen salario mínimo. Eso lo que hace ponerles es a esos trabajadores que están en la informalidad un techo de cristal para que no puedan pasar a la informalidad. Dice el presidente básicamente que las empresas del país que no quieran o que se opongan a esto son despiadadas o son egoístas, cuando solamente el 0.5% de las empresas del país son grandes. El resto de las empresas Julio, van a tener muchas dificultades de pagar ese salario, Maritza. Porque si la ANDI, FENALCO demandaron este incremento del salario mínimo, ahora muchos empresarios y muchos candidatos están diciendo, manténganlo? Hay que tener... Sí, es un tema también de campaña, porque es que hoy ya es impopular decir, bueno, entonces bajémoslo al IPC más la productividad. Hay que tener también cuidado con la representación de las empresas. La mayoría de gremios son conformados por empresas grandes del país, ¿no? ¿Dónde está la voz de los microempresarios, de las pequeñas unidades productivas que no tienen esa capacidad de pagarlo, que son el 90 y pico % de las empresas del país? Claro, si yo soy una empresa muy grande, de hecho, en la mayoría de empresas grandes no existe el salario mínimo. Desde hace rato ya se paga más del salario mínimo. Entonces, hay que tener, digamos, un poco de empatía y entender la realidad del país, que es lo que no está haciendo el presidente. Un presidente disociado de lo que es la economía real, Maritza, y por eso está tomando decisiones que son contraproducentes. Sí, general, y muchas de esas empresas afectadas están en la ruralidad. Usted nos hablaba de eso, usted vive en el campo y conoce muchos empresarios del campo que están afectados por este incremento. Sí, yo pienso que la medida que tomó el presidente fue dictatorial, no fue producto de un consenso dialogado en esas mesas que se realizaron en el mes de diciembre. Y aquí en el campo, y especialmente los que vivimos en sectores populares, podríamos decir, pues vemos cómo el microempresario va a ser afectado, cómo el dueño de la tienda, el dueño del restaurante, el dueño de la cafetería, el del supermercado, se ve afectado. Ahora, si vamos al campo, ¿cómo van a sufragar allí los dueños de determinadas reses, por ejemplo, a quien ordeña, a quien cultiva el pimentón, el frijol, la arveja, etcétera? Allí ellos van a tener unos desajustes muy impresionantes. Aquí yo pensaría que también se tiene que legislar sobre un salario integral, diferenciado en la ciudad de las grandes empresas, pero también de los microempresarios y del campo. Allí creo que el gobierno nacional tendrá que restablecer y sobre todo subsidiar determinados sectores. Por ejemplo, en el campo debería tomar cartas en el asunto y seguramente subsidiar a los campesinos en diferentes programas, ya sea de educación, de vivienda, de salud, pero especialmente en la parte de prestaciones y cesantías y también la parte de pensiones. Un salario integral diferenciado, un debate en el que estamos en mora en nuestro país. Alan, sobre este tema, el salario mínimo y la suspensión. Yo considero que en estos momentos lo mejor es mantener el salario como se dictó. Ya la ANDI se pronunció al respecto y cualquier otra decisión podría generar más caos, más confusión. Mantener el salario decretado. Pero, aunque le pese mucho a tantos empresarios. Pues es que se ha planteado siempre una teoría y creo que esta teoría que permite plantear lo contrario. Que entre más alza haya en el salario, más se puede mover la economía. Más se activa la economía. Creo que eso vale la pena intentarlo. Sí. Ingrid, ¿por qué algunos candidatos, y aquí le voy a meter también el tema electoral y de campaña más de frente, porque algunos candidatos que en su momento reprocharon este incremento porque afectaba la productividad de nuestro país, hoy están diciendo, mantengámoslo? Yo creo que es una realidad cumplida. Es decir, la gente, uno va en las calles y los colombianos están contentos con ese aumento de salario, lo necesitan. Muchas veces es cierto que la gente no se da cuenta de las consecuencias y no se dan cuenta tampoco que es por 10 trabajadores, solo uno va a tener ese aumento de salario. Pero la verdad, a mí lo que me interesa reflexionar es la situación política y legal. Es decir, me llama la atención que esta suspensión se dé con el voto del magistrado más petrista de la Corte. Entonces uno dice, bueno, obviamente es un magistrado que le está cumpliendo órdenes a Petro. Entonces yo tendría que pensar, bueno, de pronto en el gobierno hicieron esta medida porque era una medida, digamos, popular para estas elecciones, pero las cuentas no dan. Entonces que otro salga a mirar cómo devuelven la cosa, cómo le echan de para atrás, pero que el costo no lo lleve el gobierno.
a final de cuentas yo creo que hay una realidad, y era la que Julio estaba nombrando, y es que las empresas grandes ya se organizaron para mantener esos salarios, pero las empresas pequeñas lo vamos a ver, va a haber mayor informalidad, van a haber despidos, la gente está, es decir, todo populismo implica un costo, a final de cuentas, que lo pagan los más pobres. Julio, ayer el presidente metió muchísimos temas alrededor de esta alocución porque habló, sí, de mantener el salario mínimo vital, pero casi que dejó planteado que para los siguientes gobiernos se tiene que mantener, digamos, este tipo de incrementos, ¿no? Sí, no hay que olvidar que el presidente está en campaña a favor de su candidato, que es Iván Cepeda. Entonces, pues esto va a ser parte estructural de la propuesta de Iván Cepeda, una propuesta demagógica y que tiene, ya lo sabemos, muchas consecuencias negativas, pero que hay un sector de la población, digamos, que le resuena y que le parece interesante. Pero es importante entender lo que hace Gustavo Petro, bueno, desde hace mucho rato, pero especialmente en estos meses como parte de la estrategia de campaña del Pacto Histórico y dirigida a ayudar a sus candidatos. Ese es un ejemplo, Maritza, decir de aquí en adelante, usted quiere la continuidad de estos incrementos del 25 o del 20 o del 15%, eso no va a pasar en un gobierno neoliberal, no va a pasar en un gobierno de los fascistas, sino que va a pasar en el gobierno de Iván Cepeda, y con esa lógica pues va a hacer campaña el presidente a favor de su candidato. Miren, yo quiero ya aquí darle espacio a ellos porque se los decía a ustedes, ellos representan, además de hoy ser candidatos y aspirar a una curul, pues representan unas historias. Ellos se estaban presentando ahorita con un número, el número que ocupan en una lista, pero tienen otros números que significan algo para la historia de este país. 6 años secuestrada, 7 años secuestrado por las FARC y 11 años secuestrados por las FARC. Y sé que también de alguna forma están aspirando a llegar al Congreso de la República para recuperar un espacio que, dicen ellos mismos, políticamente se les ha negado, y eso no ha significado una reparación para ellos. Ingrid, arranquemos hablando de eso. Sí, yo creo que es muy, muy importante. Para nosotros ha sido muy cruel ver que nuestros victimarios tuvieron ese espacio en el Congreso, que tuvieron no solamente espacio, sino también impunidad, que para nosotros eso es muy duro, porque aquellos que estuvimos de acuerdo con el proceso de paz, lo hicimos sobre la base de que hubiera reparación para las víctimas, de que hubiera verdad, de que hubiera no repetición y de que no hubiera impunidad. Todo se violó. Es decir, la paz del 2016 fue una paz que fue un engaño, y ahora nosotros sentimos como víctimas en la lista nuestra de Oxígeno, que es esta lista cerrada, la mayoría somos víctimas. Está John Fran Pinchado, está Daisy Guanabara, es decir, hay gente que realmente ha sufrido en carne propia. Daisy Guanabara es una persona que a los 10 años, es decir, muy niñita, chiquita, la arrancan de los brazos de su mamá, reclutan. La arrancan, la secuestran, se la llevan a un campamento. Sandra Ramírez la pone de mascota sexual de Pablo Catatumbo, la violan cuando tiene 10 años, le pone una T de cobre a una niñita de 10 años. Dios. Entonces, cuando ella narra esto, y ella está en la lista, nosotros pensamos que esa voz tiene que entrar al Congreso, que los colombianos oigan la verdad de lo que sucedió en esta guerra. Alan, ¿usted piensa lo mismo que Ingrid, que el acuerdo de paz significó un engaño para las víctimas e impunidad para los victimarios? Yo lo que veo son hechos. ¿Y cuáles son los hechos? La Contraloría General de la República denunció cómo las FARC, que tenían que entregar sus bienes para reparar a las víctimas, no lo han hecho. Solo un 10% lo han entregado, el otro 90% no. Eso es una burla, eso es inadmisible. Y por eso desde el Congreso tendremos que hacer una reforma profunda a la ley de víctimas para que se garantice la indemnización. Mire, al ritmo que vamos, en 15 años se indemnizó a un 10% de las víctimas. Es decir, 150 años pasarían para cumplir a todos. Eso hay que reformarlo, asignando los recursos de lo incautado a los armados irregulares, al narcotráfico, a la corrupción y lo que falte del presupuesto nacional. Yo quisiera añadir en el tema de la burla de las FARC. Tú sabes que ellos han entregado dólares para poder pagar lo que ven. Dólares falsos. Han entregado dólares falsos. Tenían que entregar un número de predios, no han entregado, creo que de los 3.000 predios que tenían que entregar, entregaron uno. Es decir, realmente ha habido una burla no solamente para las víctimas, esto hay que decirlo, es para el país. General, no se trata solamente, digamos, de una indemnización, de una cifra simbólica en dinero, sino también de una reparación política. Por eso es que ustedes están esperando que
nosotros desde hace varios años venimos insistiendo en que así como le dieron esa representación política a los integrantes de las FARC en esas 10 curules, también se la dieran a lo que son las víctimas y especialmente a quienes participaron en el conflicto armado, que fueron los integrantes de la fuerza pública. Por eso siempre mi trabajo ha sido que yo fui comandante de estación, de puestos, de secciones, aparte de eso, distritos, de departamentos de policía, trabajé en seccionales de policía judicial e inteligencia, y allí nuestro trabajo siempre fue combatir la inseguridad, la criminalidad, y eso es una de nuestras banderas que hoy en día tenemos en mente, y es precisamente combatir esos delitos de mayor impacto que se están presentando hoy en día en el país, como son el homicidio, el secuestro, que nuevamente está en más del 100%, la extorsión, el delito de los atentados terroristas, el asesinato de los integrantes de la fuerza pública, que ha ascendido más del 100%, y los delitos informáticos que en este momento se están presentando, General, de cómo saquean las cuentas de los colombianos. Ustedes... Y allí es importante nuevamente tener esa representación política, porque, por ejemplo, tenemos las 16 curules de la Cámara de Representantes que se manifestó que eran para las víctimas, y allí fuimos totalmente excluidos porque nosotros no tenemos poder de participar en esa circunscripción especial en las diferentes regiones donde se presentaron hechos victimizantes. ¿Dónde están las víctimas? Están en las ciudades, están en las capitales, porque fueron desplazados y de allí no pudieron participar. Y en las próximas elecciones nuevamente están las 16 curules, y por eso en este momento la presión de los grupos armados organizados para hacerse a esas 16 curules. Mi general, se nos acabó el tiempo, pero es muy importante escucharlos a ustedes. Ustedes me decían por fuera de cámaras, fuimos compañeros de jaulas, porque a ellos los mantenían enjaulados, a los secuestrados. Ojalá, y lo digo de todo corazón como una periodista que tuvo que cubrir el conflicto, sus liberaciones o sus rescates, ojalá que ya no sean compañeros de jaula, sino de Congreso. A ustedes, muchísimas gracias, muchos éxitos en esta campaña. Gracias por estar aquí en la mesa ancha electoral, y a Julio también, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero ya volvemos con más.